Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson SV17. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un problema bastante común que muchos usuarios de Dyson SV17 experimentan: un ruido raro y pérdida de succión. Esto suele ocurrir cuando el motor empieza a fallar o está obstruido. Si no se repara a tiempo, no solo perderás eficacia en la limpieza, sino que podrías dañar otros componentes del aparato. Para esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, pinzas y, por supuesto, un motor de repuesto compatible con el Dyson SV17. Asegúrate de tener también un paño suave para proteger las superficies y un espacio de trabajo limpio. Comenzamos abriendo la carcasa del Dyson SV17. Asegúrate de desconectar el aparato de la corriente y retirar el depósito de polvo. Usa el destornillador de estrella para quitar los tornillos que sujetan la carcasa. Hazlo con cuidado, aplicando una presión uniforme para evitar dañar los tornillos. Una vez abierta, localiza el motor. Este suele estar en la parte central del aparato. Escucharás un ruido cuando el motor está defectuoso, así que si no estás seguro, este es un buen momento para hacer una verificación. Desconecta los cables del motor con las pinzas, asegurándote de recordar la posición de cada uno. Para extraer el motor, retira los tornillos que lo sujetan y aplica un poco de fuerza, pero sin excederte, para no dañar los componentes cercanos. Una vez que tengas el motor fuera, coloca el nuevo motor en su sitio, asegurándote de alinearlo correctamente. Vuelve a conectar los cables como estaban, utilizando el destornillador para apretar los tornillos del motor. Ahora, antes de cerrar la carcasa, haz una rápida comprobación. Enciende el Dyson SV17 brevemente para asegurarte de que el nuevo motor funciona correctamente. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Ahora, cierra la carcasa del Dyson SV17 asegurándote de que todos los tornillos estén bien apretados. Esto es crucial para evitar vibraciones y otro tipo de ruidos extraños. Por último, verifica que todo esté en su lugar y realiza una prueba de succión para garantizar que todo funciona correctamente. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar los filtros regularmente y vaciar el depósito de polvo con frecuencia. Esto ayudará a que el motor no se esfuerce más de lo necesario y alargará la vida útil de tu Dyson SV17. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.